¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Uno por Uno, este programa de análisis político sobre la coyuntura sociocultural y económica que estamos viviendo como país, México. Este programa es para la reflexión, para el pensamiento y nos invita a también reflexionar sobre la manera para debatir y llevar la inteligencia más allá y encontrar soluciones y no solamente desprestigiar, criticar y denostar, sino que a través de la palabra nosotros nos hacemos como seres humanos inteligibles para encontrar soluciones ante los múltiples retos que surgen en nuestra sociedad, México, y así también coadyuvar al crecimiento de la humanidad. Hoy me acompañan Gregorio Díaz y Connie Sánchez Abraham, a quienes agradezco estén participando en este panel. Gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, Eric. Las consecuencias de las precipitaciones tropicales de Ingrid y Manuel en la República que dañaron varios estados del país, casi la mitad. También tenemos el tema de la reforma hacendaria y la reforma energética, por supuesto, pues van de la mano. Y comencemos con el estado de bienestar. Es un punto muy importante que tiene que ver con uno de los temas que vamos a manejar, que es el tema de la reforma hacendaria. El estado de bienestar que Holanda, el rey Guillermo Alejandro I, acaba de declarar que el estado de bienestar ha muerto. Esto a raíz de la crisis que viene arrastrando Europa, donde está involucrado España, Grecia, Italia, etcétera, Dinamarca, pues va a tener repercusiones en toda la Unión Europea. ¿Y ello qué quiere decir? Que todas estas políticas públicas para subsidiar programas sociales, como pueden ser pensiones, educación gratuita, salud, exactamente, se van a terminar pagando porque unos cuantos, el contribuyente cautivo, pues es el que paga, el que subsidia a los más necesitados, y esto ya nos está viendo factible. Ajá, pero porque son los menos, porque la base tributaria pues cada vez se reduce, y bueno, y si lo trasladamos a la situación de nuestro país, vamos a enfrentar esto en un tiempo no muy lejano, el problema con las pensiones. Entonces ese estado de bienestar nos va a pasar como Holanda, ya no va a existir. Si de por sí estamos en un estado de malestar, sí. Realmente sí hay subsidios importantes por parte del gobierno federal y las demás instancias, los demás ámbitos de gobierno, pero sí nos va a afectar muy pronto, porque somos muy pocos, y era lo que estabas comentando sobre que se conecta con el tema de la reforma hacendaria, que somos muy pocos los que estamos contribuyendo al fisco. Entonces, pues la base se tiene que ampliar. Así es. Pues bien, como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. Y ese es el caso que tenemos que analizar hoy. Pues en este caso nosotros tenemos una sobrepoblación, realmente somos mucha gente que ahorita estamos en edad productiva, pero que vamos a ser más adelante en la vejez, mucha la gente que tiene que estar pensionado o que vamos a necesitar más servicios de salud. Ellos están hablando, sobre todo Holanda, que es un país muy organizado, muy pequeño, que todavía tiene monarquía, de 6,000 millones de euros. Ellos pertenecen a toda esta parte globalizada de Europa y están haciendo un análisis, y además ya lo impusieron de austeridad muy fuerte, porque ahí bueno, pues están haciendo mucha gente mayor, entonces la edad productiva va a tener que sostener a toda esa gente mayor. Yo creo que ese es el punto que nosotros deberíamos de recapacitar y ver qué vamos a hacer cuando toda esta etapa productiva que tenemos pasemos a ser pensionados o de la tercera edad. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno, no? Y esto está totalmente intrínseco, está relacionado, porque bueno, pues estamos hablando de la reforma energética, que vamos a hablar más adelante, y parte de las ganancias del petróleo, de toda la producción que hay, se va para instituciones de apoyo, de servicios de salud, de servicios que dan a la comunidad. Entonces, pues a lo mejor estamos en un problema o en un proceso de recesión económica. Además, la coyuntura que estamos viviendo de una demografía social totalmente cambiante nos puede afectar en un futuro. Ya lo vimos hace 10 y hace 20 años, como muchos jóvenes campesinos se fueron a los Estados Unidos y alteraron toda la geografía, toda la demografía nacional. Entonces, ¿quién va a soportar y quién va a trabajar
para estas personas que nosotros, bueno, nos vamos a convertir en un tiempo no muy lejano en pensionados. ¿Quién va a soportar todo eso? Y dadas las condiciones sociales, ¿quién va a tener la capacidad de trabajo y cuántos trabajos van a existir para poder soportar a todos esos mexicanos? Ahorita somos 117 millones de mexicanos aproximadamente. ¿Qué va a pasar cuando seamos 150, 180? Que no estamos lejanos a eso en unas cuantas décadas, por el crecimiento poblacional y por falta de políticas públicas que puedan limitar este crecimiento de una manera que sea digna y que no vaya en contra de los derechos humanos, y que no implique solamente el crecimiento, sino el desarrollo de la nación, que es muy importante. Siempre pensamos en el crecimiento económico, pero jamás pensamos en el desarrollo que tiene que tener la sociedad. Si no va junto desarrollo con crecimiento, pues nos vamos a hundir. Y como bien mencionabas, si Holanda es un país que se rige con monarquía y es un país bastante pequeño y perteneciente a la Unión Europea, pues nosotros que tenemos otras condiciones más grave de demografía. Sí, que condiciones sociales y una desigualdad social mucho más temible. Regresamos a Uno por Uno y ahora vamos a tocar el tema de la reforma energética, un tema que hemos planteado y hemos abordado ya desde hace varios programas. Incluso hemos tenido invitados especiales. A mí me gustaría puntualizar muchas cosas. Una, es una responsabilidad como mexicanos informarnos, porque escuchamos efectivamente, aquí está Fernández Noroña, lo hemos visto desde muchos puntos de vista, se habla en CNN, en español, todo el mundo está hablando de la reforma energética. Entonces, como ciudadano, lo digo desde mi punto de vista muy particular, tengo la responsabilidad de informarme, de investigar qué conviene o qué no conviene, más de lo que me digan, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, eso no debería de ser, porque para eso elegimos a nuestros representantes especialistas en el tema, para que se hagan cargo de ello. No tengo que... El problema, Eric, es que no son especialistas. Todavía están rodeados de asesores. Sí. Y digo, ¿por qué no se modifica la Constitución para que sean economistas, abogados, ingenieros de diferentes rubros? Pagamos unos salarios tremendos por estar pagando asesores, y esos asesores obedecen a ciertos intereses, como mencionas, de las transnacionales. Aquí hay una situación. Esto, si es aprobado, bueno, pues te van a dar contratos de utilidad compartida, o sea, parte del Estado y parte de lo que va a venir como empresas. Sí, es una asociación público-privada con empresas extranjeras. Entonces, que son unas cuantas. Yo quisiera mencionar una situación. Esas compatibilidad de obligaciones o de compañía también, ¿qué beneficios le va a dar a la transnacional que va a venir? No sé si viste las noticias donde en parte de la selva, entre Brasil, el Ecuador, todo eso, se puso una transnacional estadounidense y provocó un daño irreversible, ecológico, y explotó esa parte de la tierra con una cantidad impresionante de barriles de petróleo que sacaron de ahí. Regresamos al Centro Cultural en este espacio donde se encuentra la obra de Stanley Shoemaker, que se denomina Paisaje Alterado. Los invitamos a que vengan a presenciarla, y les recuerdo que también tenemos nuestras páginas de Facebook y Twitter para que envíen todos sus comentarios y quien quisieran que participe en este panel de análisis político, sociocultural y económico. Estoy con Gregorio Díaz y Connie Sánchez. Vamos a hablar del tema de la reforma hacendaria, que viene ligada al tema que acabamos de abordar, que es la reforma energética, ¿no? La están haciendo la reforma hacendaria para que pueda salir adelante la reforma energética. Pero la reforma hacendaria tiene graves problemas, pues está afectando a los que más contribuyen, y que es un porcentaje muy chico, y que es la clase media también aquí en México, pues es muy chica. Que la gente más pobre pues no tiene con qué pagar, apenas tiene para subsistir, no va a pagar impuestos, es lógico. Y la clase alta no los paga, o paga algo muy pequeño, o los eximen o les condonan el pago de sus impuestos. Entonces, ¿quiénes somos los que estamos soportando esa carga tributaria? Pues la clase media, que se dice que puede desaparecer, o sea, sí, o todos ricos y todos. Y esto tiene que ver con el estado de bienestar. Ellos están haciendo un ajuste para recaudar fondos para poder implementar programas sociales, como es el caso de las pensiones y el seguro de desempleo. Pero ¿hasta qué costo?
o sea, van a dañar la economía. Y estamos en una encrucijada porque es necesario aumentar el gasto público. Si no se aumenta, también vamos de picada. Pienso hace unos años con el gobierno de Felipe Calderón, se quiso aumentar el IVA a los alimentos y a las medicinas. No era una medida muy popular y también afectaba a los más pobres. Pero pienso y les quiero preguntar, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido una reforma en aquel tiempo que se le impidieron a Felipe Calderón? Si hubiéramos tenido esa reforma y estuviéramos pagando alimentos y medicinas y otras cosas no, que hubiéramos ahí tenido una base tributaria muchísimo mayor, pero pues no era popular. Si hubiera funcionado, ya no estaríamos hablando de lo que estamos hablando ahorita, el gasto público habría aumentado considerablemente. No, este es uno de los países que más cobra impuestos. Pero no los ve reflejados. Exactamente. El problema es que este país gasta mal su recaudación, no invierte bien lo que tiene el dinero. Yo a eso quería ir. En primer lugar, somos de los países que más alto porcentaje de impuestos tiene. Cuando Estados Unidos tenía el 4%, nosotros estábamos fue cuando pasamos al IVA, ¿no? Fue en ese cambio. Tuvimos en el 94 pues esta problemática económica que cuando Salinas de Gortari, que afectó muchísimo. Entonces ibas a clase media y te dieron un bajón tremendo. Y ahorita pagamos un 16%, mientras en Estados Unidos están en el 7 y 8%. Pero eso que acaba de decir es fundamental. Todos los economistas, toda tu economía se ve reflejada. Tienes buenas calles y tu paso por peaje en una autopista pues cuesta 70 centavos de dólar, cuando aquí pagas 129 pesos, o en algunas 68 pesos. Pero bueno, a esto hay muchas cosas que se les ha ocurrido hacer. Entonces ahora, ¿cuánto porcentaje de la población pagamos impuestos? La gente que somos productivos, que tenemos la clase media, que no tenemos, porque si tú hablas de riqueza, ¿cuánta riqueza hay? ¿En cuántas familias está concentrada la riqueza del país? Entonces la mayoría somos clase media o extremadamente pobres, que no pueden ni tan siquiera pagar impuestos o no tienen un registro. Entonces yo estuve analizando la consolidación fiscal y todos los impuestos que iban a determinar, no solo impuestos y medicinas. En todas las redes sociales se está hablando del impuesto a las mascotas y se levantó una situación de comentarios impresionante, ¿no? Porque si ahora tú tienes una mascota vas a pagar por ese alimento, vas a pagar por tenerla, y cuánto vas a pagar por refrescos, por muchas cosas, que entonces ¿en qué va a beneficiar? Todos esos impuestos, ¿a dónde se van a ir? Pensiones. O sea, pero en verdad ojalá que no se desvíen los recursos como mencionaste. Pero entonces les pregunto, si tuvieran que elegir entre la reforma actual y la que se llegó a plantear sobre alimentos y medicinas, el IVA a esos dos rubros, ¿cuál prefieren ustedes para el desarrollo de este país? Es muy curioso el caso de Milton Friedman, espero que lo abordemos en uno de los próximos programas. La esperanza aquí reside en que el grupo parlamentario, incluso del PRI, tiene diferencias con esta iniciativa del Ejecutivo Federal respecto a la reforma hacendaria. Entonces se pueden llegar a dar acuerdos importantes y a dar un análisis muy certero. También el Instituto Mexicano para la Competitividad ha dado retroalimentación muy certera. Entonces yo creo que sí podemos ver un acuerdo, un consenso entre las diferentes fuerzas políticas respecto a la reforma hacendaria y que no afecte a todos los contribuyentes cautivos de México, que son muy pocos, y podamos salir adelante en el país. Mi nombre es Eric Javier Huerta, estuve acompañado de Gregorio Díaz, Connie Sánchez. Estoy agradecido que me hayan acompañado en esta nueva emisión, el capítulo 20 de Uno por Uno. Estamos aquí en Centro Cultural con Stanley Shoemaker, su obra denominada Paisaje Alterado. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Hasta pronto.